pruebas que se presentaron contra él son falsas y que lo pusieron preso porque temen su liderazgo. Es hora de que en Venezuela se sepa la verdad de todo cuanto acontece, de todas las violaciones de derechos humanos, esas detenciones injustas que se realizan en Venezuela. ¿Y este caso tiene a estudiantes también detenidos, vinculados a lo de Leopoldo López? No solamente le quitó el papá y el esposo a Lilian Tintori por 18 meses. También los estudiantes que están presos vinculados al caso de Leopoldo López. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pudiera ser su hija. Sí, allí lo que pasa es que yo conozco los casos de los 4 estudiantes es posteriormente. A ellos los presentan el 14 de febrero. ¿Se conocían los estudiantes de Leopoldo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ellos se conocieron, nunca se habían visto, incluso ni siquiera en la audiencia preliminar, porque la audiencia preliminar del ciudadano Leopoldo López y la de los estudiantes se realizó. Pero ese era un punto de parte de la acusación, ¿no? Que supuestamente se conocían. Ellos se conocen es el día 23 de julio del año pasado cuando iniciamos el juicio. ¿Usted habló con Leopoldo varias veces? Sí, siempre conversábamos en la sala de audiencia. ¿Qué le preguntaba a Leopoldo? Siempre hablábamos y conversábamos en relación al proceso. Él me preguntaba, Franklin, ¿qué crees tú que va a suceder? Le decía, tu condena está escrita. O sea, tú de aquí no te vas a salvar. O sea, te van a condenar, hermano. Tu condena, porque a ti te tienen miedo. O sea, a tu liderazgo, el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello le tienen miedo. Porque se sabe que tú eres un líder que mueve masa en Venezuela. Por todas esas circunstancias te van a apresar, te van a condenar para inhabilitarte para que tú no puedas postularte como candidato presidencial. Para conversar sobre este tema nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur, Saúl Ortega. Bienvenido, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y me gustaría comenzar recapitulando un poco. El entonces fiscal Franklin Nieves, en nombre del Ministerio Público, acusó a Leopoldo López. Posteriormente condenan a López a casi 14 años. Y este mismo fiscal confiesa que todo se fundamentó en pruebas falsas. Le pregunto, ¿no considera usted eso suficiente para declarar la nulidad de ese juicio como pide el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, o al menos comenzar una investigación? No, periodista, el derecho no se fundamenta sobre los supuestos que usted está describiendo. Hay más de 40 muertos, más de 100 heridos, mutilados y pérdidas económicas cuantiosas. Por eso es que se está jugando a López. Él no es inocente, él es culpable y ahí están los muertos. Y esos muertos tienen nombre, tienen apellido, tienen padre, madre, esposa, esposo, hijo, diputado, familiares, amigos. Él es culpable ahora. Diputado. Dígame. No, que le iba a comentar que yo entiendo y es un dolor terrible que pues por supuesto están viviendo estas familias, ¿no? Las muertes de sus familiares, pero para poder condenar a alguien se necesitan pruebas. Se supone, ¿no?, que las pruebas en un juicio son las que producen al juez el convencimiento sobre la veracidad o falsedad de un hecho punible, o lo que es lo mismo, son las que determinan el resultado, si alguien es culpable o no. Eso lo determinan las pruebas y estas, según el ahora destituido, pero lo dijo, claro, según el ahora destituido, pero él lo dijo todavía cuando estaba en su condición de fiscal el viernes pasado, porque fue destituido fue este lunes. Él dijo que esas pruebas son falsas y por eso es que pregunto justamente lo que pide, en este caso, el abogado de López, que es que sencillamente debe ser liberado, porque una persona imputada después de este tipo de confesión, en teoría y según las leyes, debería ser liberado o por lo menos que se comience una investigación. Por eso es que le hacía la pregunta. Bueno, se puede considerar cualquier cosa. Yo simplemente le digo que a este señor lo juzgó un juez, no fue fiscal. El fiscal se encargó por más de año y medio de recabar las pruebas, que de paso están a la vista, ¿no? Porque esa prueba la hubiese recabado cualquier abogado, incluso recién graduado. Para empezar, el señor Leopoldo López se lanza una aventura insurreccionaria y subversiva en Venezuela,
porque él creía que iba a llegar a la presidencia de la República por vías no democráticas, con el apoyo de los gringos. Y de verdad armó una insurrección, ¿no? Que fue lo que se conoció como la salida. Ahora, lo que no se dio es que saliera un movimiento victorioso insurreccional que lo llevara a la presidencia de la República, sino una secuela de pérdidas económicas, de heridos, de mutilados y de muertos. Y él convocó públicamente y se mandó a grabar con las televisoras él, porque él creía que iba a salir victorioso para presentarse como un héroe. Las pruebas están porque él mismo tuvo la delicadeza de grabarse, porque él lo hizo públicamente, llamando a la rebelión, llamando a la violencia, porque incluso él ordenó el ataque al Ministerio Público, ordenó el ataque al TCJ, al organismo de policía de investigación, y ese día se produjeron grandes situaciones de violencia en la ciudad de Caracas, que fue el día que comenzó la violencia que él condujo. Él no hizo ningún esfuerzo en hacer una convocatoria clandestina, escondida, no, fue públicamente que la hizo, porque él estaba seguro que ese movimiento insurreccional iba a terminar victorioso y él iba a terminar como el jefe de ese movimiento subversivo, y incluso le estaba jugando hasta camonina, como llamamos aquí, o lo que llaman burlarse un poco hasta de sus amigos de la oposición, porque les estaba prácticamente tratando de quitar el liderazgo a Capriles, pero con la mala suerte para él que fracasó el movimiento insurreccional, lo derrotó el pueblo venezolano, y bueno, alguien tiene que asumir sus responsabilidades, si es un hombrecito serio. Pero diputado, pero precisamente el ahora destituido fiscal Nieves, él pues comentaba en entrevista a nuestro compañero Fernando del Rincón que las pruebas fueron fabricadas para inculpar a López de esos delitos que usted acaba de mencionar justamente. Y creo que usted también lo vio, así como lo vimos todos esos mismos mensajes que dijo a través de las cámaras Leopoldo López, siempre hacía el llamado, pero también acotaba que tenía que ser pacíficamente. Y el mismo exfiscal, cuando lo declara, siendo fiscal todavía, declara que estas pruebas fueron fabricadas, que son falsas. Entonces, por eso yo le preguntaba, porque las pruebas es lo que lleva a un juez a dar una condena. Bueno, usted puede pensar lo que quiera. Ya le dije, Leopoldo López... No es lo que pienso, es lo que tengo entendido que son las leyes. Si quieres que te opine del fiscal... Claro, por supuesto, adelante. Adelante, bueno, claro, mira, por supuesto. Yo siendo él sentiría una pena, ¿no? Como profesional, como hombre incluso, de que esté jugando ese papelón. Aquí en Venezuela, todo el mundo sabe, bueno, lo que cuesta eso, tener la green card, una vida cómoda para él y su familia allá en los Estados Unidos. No, aquí todo el mundo sabe lo que pasó con ese hombre, que lo que da es pena, como profesional. Pero él era, incluso, pero él era fiscal hasta lunes. Ese es lo que es un pobre hombre, de verdad que... Pero él representaba el Ministerio Público, soy diputado. Mira, las pruebas de López están ahí, las presentó el Ministerio Público. Pero él representaba, él fue uno de los fiscales, exacto. Pero las pruebas son institucionales y él las presentó y las ayudó a presentar, porque esas las podía hacer cualquier abogado. Él dijo precisamente que son falsas. Eran pruebas públicas, incluso ya te lo dije. Leopoldo López es culpable porque él mismo se mandó a grabar por todos los canales de televisión privados. Y los estaban viendo. Ahora, ¿sabe qué? Me gustaría también aprovechar que está conversando con nosotros, diputado, y preguntarle algo, porque si Venezuela forma parte de la OEA y la ONU, y estos han emitido pronunciamientos respecto a la destitución, o sobre todo la detención, en este caso, de López. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció este martes su decisión de ampliar las medidas de protección a las esposas e hijos de López y Ceballos. En este caso, el gobierno venezolano muchas veces ha desestimado estos llamados, aunque Venezuela sigue siendo parte de estos organismos. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos siendo parte de todos esos organismos. Ahora, la comisión es una comisión que ha condenado a Venezuela más de 1000 veces por cualquier cosa que salga en un periódico sin ninguna prueba, porque es una comisión que está parcializada y cegada en contra de Venezuela. Así que sobre eso para nosotros nos retiramos de ese mecanismo, de esa comisión, por tales razones, porque no tiene de verdad, digamos, la idoneidad y la seriedad para tratar los temas que dice tratar. Igualmente de la ONU han sido funcionarios, burócratas,
a título personal en Naciones Unidas. Nunca ha habido ninguna resolución contra Venezuela y la OEA tampoco, para que usted lo sepa, periodista. Revise bien, busque su hemeroteca y vea quién es el que habla. El que habla son funcionarios a título personal. Y lo de la comisión... No, pero en este caso es la comisión. Ya te opiné, no, esta comisión está parcializada. Ha condenado a Venezuela por casos que nunca han ocurrido, simplemente porque un periódico saca una noticia y automáticamente el señor Santiago Cantón, que estaba ahí, era tan independiente que el tipo hoy es presidente de una ONG gringa y todos los demás son funcionarios estadounidenses que cobran por el gobierno norteamericano, que es quien les paga. Y por eso tienen esa opinión sesgada contra Venezuela. Incluso mi país ha sido condenado por cosas que nunca han ocurrido, simplemente porque un periódico la publicó y la comisión enseguida, sin que nadie presente la denuncia, ellos llegan y abren una investigación y condenan a Venezuela. Si no, revise, porque no es un solo caso. Por miles, yo creo que... No, de hecho, por eso le preguntaba... rompieron récord Guinness. No, por eso mismo le preguntaba de este caso puntual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, y pues Venezuela es parte de estos organismos. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado, y por acompañarnos esta mañana. Era el diputado Saúl Ortega. Que tenga buen día. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más de Café CNN. No se vaya.